Hola, queridos amigos amantes de las noticias militares. Hoy analizaremos un acontecimiento importante en el actual conflicto entre Ucrania y Rusia: la aparición de cazas F-16 procedentes de Occidente. Esto no es solo una mejora de la tecnología militar, sino también un cambio completo en el curso de la guerra. Pero, ¿se ha preguntado alguna vez cómo podría afectar la aparición de estos cazas F-16 a las capacidades de defensa de Ucrania? ¿Y podría ser este el punto de inflexión decisivo en el conflicto? Los cazas F-16, equipados con tecnología avanzada y armas potentes, no solo proporcionan a Ucrania un poder aéreo superior, sino que también envían un mensaje claro a Rusia, que el apoyo occidental es cada vez mayor y no puede tomarse a la ligera. Esto plantea importantes cuestiones. ¿Cómo podría cambiar el F-16 la estrategia militar de Ucrania? ¿Cómo reaccionará Rusia ante este aumento del poder militar? ¿Y podría el impacto del despliegue del F-16 provocar cambios importantes en la forma en que se desarrolla el conflicto? F-16, ¿el arma decisiva para Ucrania? En este vídeo vamos a explicar por qué. Pero antes merece la pena profundizar en el drama que rodeó la introducción del que puede ser el avión de combate más famoso de Estados Unidos. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, no ha ocultado su deseo de hacerse con los F-16. Desde los primeros días de la invasión, Zelensky ha suplicado a sus partidarios occidentales que entregaran los aviones a su país, entre otras cosas porque su versatilidad los convierte en un excelente oponente a casi cualquier avión que Rusia pudiera utilizar en la lucha. También ayuda el hecho de que los F-16 supondrán una enorme mejora respecto a los aviones Su de la era soviética que Ucrania se ha visto obligada a utilizar hasta ahora. Esas súplicas parecieron caer en saco roto. Estados Unidos representaba el mayor obstáculo para la llegada de los aviones a Ucrania. Aunque otros países estaban dispuestos a proporcionar sus F-16, así como la formación que los pilotos ucranianos necesitaban para utilizarlos, Estados Unidos se mostraba reticente a permitir su entrada en el conflicto. Le preocupaba que ello creara más tensiones con Rusia y pudiera desembocar en una guerra que se extendiera más allá de las fronteras de Ucrania. Además, Estados Unidos argumentaba que la enorme cantidad de entrenamiento necesario para pilotar los aviones sería tan difícil y llevaría tanto tiempo que podría distraer la atención de lo que Ucrania necesita para centrarse en su lucha. Estados Unidos mantuvo esa postura hasta el verano de 2023. Finalmente, Washington dio luz verde a Dinamarca y Holanda para que enviaran F-16 a Ucrania, asegurando a ambos que Estados Unidos agilizaría cualquier solicitud de transferencia o aprobación que cualquiera de los dos países hiciera para enviar los aviones. Pero había una trampa. Los pilotos que pilotarían los aviones debían recibir formación antes de ser enviados. Después de todo, un F-16 puede costar entre 25 y 70 millones de dólares, dependiendo de la variante. Y eso por no hablar de la tecnología militar necesaria para fabricarlo. Un piloto mal entrenado podría estrellarse o ser derribado del cielo más fácilmente de lo debido, con la consiguiente pérdida de decenas de millones de dólares. Además, Rusia podría aprender más de lo que Estados Unidos quiere de sus cazas derribados. Aún así, fue un gran paso, con Reuters informando de que una coalición de 11 países acordó entrenar a pilotos ucranianos después de que Estados Unidos diera el visto bueno. Esa coalición se amplió pronto a 14, lo que demuestra el nivel de apoyo con el que cuenta Ucrania en su lucha contra Rusia. También significa que Ucrania podría hacerse con potentes jets. Solo Holanda tenía 24 F-16, que pretendía retirar progresivamente para mediados de 2024, y que podría enviar a Ucrania, junto con otros 18 en venta que Ucrania podría comprar. Pero hay un problema. Estados Unidos parece haber dado en el clavo cuando dijo que entrenar a pilotos ucranianos para pilotar F-16 sería un proceso largo y complicado. Según la revista Air and Space Forces, altos funcionarios del Pentágono creen que la Fuerza Aérea Ucraniana no alcanzará la capacidad operativa inicial con los F-16 hasta finales de 2024, lo que significa que Rusia aún no tiene nada que temer de ellos. ¿Teme Rusia a los F-16 en Ucrania? Si es así, ¿por qué teme tanto Putin a los F-16? En parte se debe a que la aprobación de su uso en la guerra de Ucrania es una señal de que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN están endureciendo su postura ante la invasión rusa. Durante el primer año de la guerra,
Los países de la OTAN enviaron dinero y ayuda militar, pero a menudo se abstuvieron de enviar las poderosas armas que Zelensky creía necesitar para enfrentarse a Rusia. Esa actitud parece estar cambiando. La aprobación por parte de Washington del envío de F-16 a Ucrania es una señal de que se está tomando la amenaza rusa en Europa más en serio que al principio de la guerra. Esa sensación se intensificó en abril de 2024, cuando Estados Unidos aprobó finalmente un proyecto de ley de ayuda crucial que hará que Ucrania reciba $61.000 millones en financiación militar para ayudarla a luchar contra Rusia. Es probable que esta ayuda, unida a otros paquetes procedentes de países como Gran Bretaña y los estados bálticos de Letonia, Lituania y Estonia, sea suficiente para que Ucrania mantenga una defensa fuerte durante todo 2024. El tiempo suficiente para que por fin pueda lanzar sus F-16 al campo de batalla. También es revelador que los 4 países que van a proporcionar a Ucrania sus F-16, Noruega, Bélgica, Dinamarca y los Países Bajos, sean todos miembros de la OTAN. Lo mismo ocurre con la mayoría de los miembros de la coalición de 14 países que actualmente entrena a los pilotos ucranianos. Putin se ha referido a esto varias veces. En el mismo discurso que dirigió a sus pilotos sobre el derribo de cualquier F-16 que estos países envíen a Ucrania, en la propia Ucrania, también pareció hacer un poco de control de daños en términos de lo que eso significaría para los países de la OTAN que suministran esos aviones. No tenemos intenciones agresivas hacia esos estados, dijo, para afirmar a continuación que la idea de que Rusia pudiera atacar a otro país era una tontería. Pero Europa está empezando a tomarse más en serio las acciones de Putin. En ninguna parte se muestra eso mejor que en los comentarios del presidente francés Emmanuel Macron en 1900, febrero de 2024, de que no se podía descartar la posibilidad de que las tropas de la OTAN entraran en Ucrania. El resto de la OTAN se apresuró a dar marcha atrás en esa afirmación, y casi todos los principales miembros dijeron que no era una posibilidad. Pero Macron se reafirmó en sus declaraciones a The Economist un par de meses más tarde, afirmando que no descartaba nada. Sin duda hemos sido demasiado vacilantes al definir los límites de nuestra acción a alguien que ya no los tiene y que es el agresor, dijo al hablar de Putin en ese artículo. Ese es el tipo de discurso que Putin no quiere oír. La estrategia de la OTAN con los F-16 en el conflicto de Ucrania. Y aunque estará animado por el hecho de que la mayoría de los otros líderes de la OTAN se han apresurado a distanciarse de los comentarios de Macron, todavía va a haber esa semilla de duda en su mente. ¿Podría entrar la OTAN en la guerra de Ucrania? Si lo hiciera, eso enfrentaría a Rusia con las principales potencias europeas, incluidas Francia, Gran Bretaña y Alemania, además de obligarla a enfrentarse a Estados Unidos. Quizá Putin no solo tema la entrada de los F-16 en Ucrania. Puede que también tema lo que representan, que el resto de Europa, así como Estados Unidos, despierten a sus ambiciones para el continente y se muestren aún más dispuestos a enfrentarse a él. Los comentarios de Putin sobre no atacar a otros países, y desde luego no a los miembros de la OTAN, se ven bajo una nueva luz en este contexto. Por eso ha tenido tanto cuidado en señalar que cualquier F-16 enviado a Ucrania será derribado en Ucrania. Putin no quiere desencadenar una guerra mayor, y ciertamente no quiere que una serie de países que tienen ejércitos más fuertes que Ucrania presten más atención a lo que está haciendo. Ahora, cambiemos el enfoque de lo que los F-16 y la creciente cooperación de una coalición de países que están enviando esos aviones y entrenando pilotos podrían significar para la guerra de Putin hacia lo que el F-16 aporta al campo de batalla. Supondría una mejora masiva de los jets de que dispone Ucrania en la actualidad. Al principio de la guerra, el arsenal aéreo ucraniano consistía principalmente en aviones soviéticos anticuados. Según Político, disponía de 71 Su-27 y MiG-29 cazas, junto con 31 aviones de ataque Su-25 y una pequeña flota de bombarderos Su-24M. Todos aviones capaces, pero todos de fabricación y comprensión rusas, además de estar unas cuantas generaciones por detrás de los aviones y reactores que Rusia era capaz de llevar al campo de batalla. Y aunque Ucrania ha hecho un buen trabajo defendiéndose de los intentos de Rusia de establecer un dominio aéreo, ese stock de aviones más antiguos se está reduciendo. Según Político, en 2024 solo dispondrá de 78 aviones aptos para el combate. El F-16 es más rápido y versátil que estos aviones.
lo que significa que Ucrania podrá utilizarlo para llevar a cabo operaciones que antes no podía. Operaciones como las que implican misiles antirradiación de alta velocidad AGM-88 o HARMS. Estados Unidos ha proporcionado a Ucrania estos misiles desde agosto de 2022 con sus velocidades supersónicas y ojivas de fragmentación HE, lo que los convierte en peligrosos misiles de precisión para usar contra las fuerzas de Putin. El problema para Ucrania es que no han sido capaces de sacar el máximo provecho de sus HARMS. Los misiles se fabricaron para ser utilizados con los F-16 Sekekata, mientras que Ucrania se ha visto obligada a desplegarlos desde viejos aviones soviéticos para los que nunca fueron diseñados. National Interest señala que esto significa que la utilidad de los HARMS ucranianos se ha visto drásticamente limitada. Ello se debe a que los HARMS funcionan identificando la radiación electromagnética que emiten las matrices de radar, utilizando esa radiación para sus objetivos. El problema de Ucrania hasta ahora es que sus anticuados jets no han sido capaces de operar adecuadamente en el espacio aéreo disputado o controlado por Rusia, porque los aviones rusos podrían dispararles hasta sacarlos del cielo. Con los F-16 en su arsenal, Ucrania podría entrar en el espacio aéreo disputado utilizando aviones diseñados para utilizar HARMS. Eso supondría malas noticias para los equipos de defensa antiaérea de Rusia, como sus jets, que se convierten instantáneamente en objetivos de HARMS en cuanto se encienden y empiezan a transmitir ondas de radar. En la actualidad, los cazas ucranianos solo pueden utilizar HARMS, en lo que National Interest denomina modo de preinformación. En otras palabras, el misil está programado para alcanzar un objetivo específico antes de ser disparado a larga distancia por uno de los cazas ucranianos. La cuestión aquí es que disparar desde largas distancias da a Rusia la oportunidad de detectar los misiles antes de que lleguen, lo que les permite desactivar los objetivos que envían los radares y que se supone que los misiles deben destruir. Eso no será posible si Ucrania puede utilizar F-16 para acercarse. Cuando eso ocurra, como ocurrirá cuando Ucrania disponga de F-16, los pilotos ucranianos podrán utilizar en su lugar los modos operativos de objetivos de oportunidad para los que están diseñados los HARMS. El primero utiliza el receptor de alerta de radar a bordo del F-16 para identificar las ondas de radar a medida que se emiten, pasando esos datos al HARM para que pueda centrarse en la ubicación que transmite esas ondas y asegurar su objetivo. De este modo, puede atacar independientemente de que el objetivo apague o no su equipo de radar cuando se acerque el HARM. En cuanto al Target of Opportunity, ese sistema alerta al piloto cuando un conjunto de radares se enciende, desencadenando que lancen su HARM contra él en un modo más reactivo. En cualquier caso, disponer de F-16 significa que los misiles HARM ucranianos son más útiles, lo que supone una mala noticia para Rusia a la hora de coordinar sus ataques aéreos. Otra mala noticia es que los F-16 podrán operar en territorio ruso. ¿Por qué? Podrían permitir a Ucrania impedir a Rusia realizar asaltos con sus bombas planeadoras. Bombas planeadoras rusas contra F-16 ucranianos. La batalla en los cielos. En los primeros meses de la guerra de Ucrania, la ofensiva aérea rusa estuvo lejos de ser todo lo eficaz que podría haber sido. Las defensas antiaéreas de Ucrania ayudaron a protegerla de las naves que volaban bajo con la intención de lanzar bombas o apoyar a las tropas terrestres, y Radio Free Europe informó de que Moscú probablemente ha perdido al menos 100 aviones de ala fija desde que comenzó la guerra. Era necesario un cambio de táctica, y ese cambio llegó con el uso de las bombas planeadoras, también conocidas como CAPS. Las bombas planeadoras son armas reutilizadas de la era soviética que han demostrado una notable eficacia en la campaña rusa contra Ucrania. Normalmente se presentan en dos variedades. Una versión de 0,5 toneladas, llamada FAB-500, y una variante de 1,5 toneladas, apodada FAB-1500. Ambas son mortíferas, capaces de reducir a escombros estructuras enteras si alcanzan sus objetivos. Sin embargo, también están anticuadas. Las bombas carecían de sistemas de guiado avanzados, lo que significaba que Rusia habría tenido que lanzarlas desde detrás de las líneas enemigas en sus encarnaciones anteriores. Pero Rusia ideó una forma muy inteligente de utilizar estas bombas. Al acoplar pequeñas alas a las FAB-500 y FAB-1500,
Rusia confiere a estas enormes bombas la capacidad de planear por el aire a grandes distancias. Esto permite lanzar las bombas desde aviones rusos muy por detrás de las líneas del frente, lo que significa que los aviones que las transportan no corren el riesgo de ser derribados por las defensas antiaéreas ucranianas. La tecnología más antigua de estas bombas también juega a favor de Rusia, ya que las hace mucho más difíciles de atacar con misiles y defensas modernas. El impacto de esta innovación ha sido devastador para Ucrania. Las bombas planeadoras desempeñaron un papel fundamental en la toma de Avdiivka por parte de Rusia, como destacó un soldado ucraniano llamado Igor Shuga en un post en X pocos días antes de que Ucrania se viera obligada a abandonar la ciudad. Estas bombas destruyen cualquier posición, dijo. Todos los edificios y estructuras se convierten simplemente en un pozo después de una sola fave, y nos lanzan entre 60 y 80 piezas en un solo día. Rusia puede lanzar tantas de sus bombas planeadoras por dos razones. En primer lugar, las alas que ahora fijan a las bombas sirven como rudimentarios sistemas de guía. Eso significa que pueden desplazarse hacia las proximidades de un objetivo y causar daños masivos, incluso si no alcanzan un impacto directo. En segundo lugar, esas alas permiten a Rusia lanzar bombas planeadoras sin peligro de que las detengan las defensas antiaéreas ucranianas. Todas se lanzan desde la seguridad del territorio ruso. La única defensa real que Ucrania podría tener contra estas bombas es enviar sus cazas a territorio ruso para derribar o ahuyentar a los aviones rusos que lanzan las bombas. Eso no es posible con los aviones que Ucrania tiene ahora. Son demasiado anticuados en comparación con los que tiene Rusia y, desde luego, no son lo bastante rápidos para detener el lanzamiento de las bombas planeadoras. F-16 vs. Su-35. ¿Quién gana en los cielos de Ucrania? La llegada de los F-16 cambia todo eso. Para contextualizar, Rusia ha estado utilizando generalmente sus aviones Su-35 para lanzar bombas planeadoras. The Conversation informó que comenzó a equipar estos aviones con equipos para lanzar FAB-500 en marzo de 2023 y ha estado realizando ataques de saturación con las bombas desde entonces. El problema para Ucrania es que el Su-35 es más rápido que los antiguos Su y MiG que tiene Ucrania. Así que si Ucrania enviara sus aviones para tratar de perseguir a los Su-35 detrás de las líneas del frente, se verían superados hasta el punto de que los Su-35 todavía podrían lanzar sus bombas e incluso volver para luchar contra los Su y MiG más antiguos que Ucrania envía. Eso por no mencionar que los aviones más antiguos de Ucrania tendrían que enfrentarse a las defensas antiaéreas rusas. Una contraofensiva contra los Su-35 lanzadores de bombas planeadoras era prácticamente imposible. Con los F-16 en su arsenal, Ucrania dispondrá por fin de un avión capaz de competir contra el Su-35. Es cierto que el Su-35 es más rápido. Puede alcanzar velocidades de Mach 2,5 frente a los Mach 2 que puede alcanzar el F-16. Sin embargo, esto se compensa con el hecho de que el Su-35 es más grande, lo que hace que sea más fácil de ver en el radar y, sobre todo, más fácil de eliminar del cielo con un misil de largo alcance. Así que las posibilidades empiezan a abrirse para Ucrania. Con sus F-16, podrá enfrentarse mejor a los Su-35 en el aire, obligándoles a retroceder, tanto porque los F-16 casi pueden seguir el ritmo de los Su-35, como porque los misiles que llevan los F-16, como el ya mencionado HARMS, podrían derribar a los Su-35. También se ha sugerido que el Su-35 no es tan bueno como Rusia afirma que es. Así lo afirma un exteniente coronel de las Fuerzas Aéreas estadounidenses llamado Dan Hampton. Destaca que la envergadura del Su-35 es más de 5 metros mayor que la del F-16, lo que contribuye a que sea más fácil detectarlo en el radar, y que el avión es una máquina típicamente rusa. Según Hampton, eso significa que queda bien en las exhibiciones aéreas, pero no es un gran ejemplo de avión polivalente. Quizá por eso Rusia se ha visto relegada a utilizarlo para lanzar bombas planeadoras desde su territorio, en lugar de utilizar sus S-35 para dominar los cielos de Ucrania. Tal vez Putin sepa todo esto. Si las afirmaciones de Hampton sobre el Su-35 son ciertas, la llegada de los F-16 no solo significa que Ucrania alcanza la paridad con Rusia en cuanto a sus cazas polivalentes. Podría tener un avión mejor que el que Rusia está usando ahora, aunque haya un intervalo de 30 años entre la puesta en servicio del primer F-16 y la primera vez que el Su-35 surca los cielos.
Hablando de radares, el F-16 también tiene sus ventajas. Según Kelly Greco, que trabaja en el Centro Stimson como investigador principal, Rusia puede detectar los MiG-29 ucranianos a una distancia mayor de la que Ucrania es capaz de detectar los aviones rusos. Suponiendo que el F-16 que reciba Ucrania esté equipado con el radar ANAP-G66, será mucho más capaz de detectar los aviones rusos, lo que significa que Ucrania podrá responder a los ataques aéreos mucho más rápidamente. Eso resultará útil a la hora de perseguir a los Su-35 que lanzan bombas planeadoras, aunque no será suficiente para que Ucrania cierre completamente las desventajas de radar a las que se enfrenta frente a Rusia. Así pues, el F-16 no supera necesariamente a todo lo que Rusia pueda desplegar sobre los cielos de Ucrania, pero es mucho mejor que lo que Ucrania tiene ahora y abre una gran cantidad de opciones tácticas y estratégicas que antes no estaban a disposición de Ucrania. F-16, la clave de la superioridad aérea. El uso adecuado de HARMS y otros misiles de largo alcance será una gran ayuda para Ucrania, y los F-16 también podrán hacer frente a los Su-35 que Rusia ha utilizado con gran éxito en los últimos meses. El único punto positivo que Putin puede sacar de todo esto es que Ucrania no tendrá muchos F-16, incluso cuando haya recibido todos los aviones que las otras naciones le han prometido. Según el New York Times, Ucrania podría empezar con tan solo 6 de los aviones, una vez que sus pilotos estén entrenados, lo que significa que tendrán que ser muy exigentes a la hora de desplegarlos. El mismo periódico informa también de que se han prometido a Ucrania unos 45 F-16, menos de la mitad de los 120 Su-35 que Rusia tenía al principio de la guerra. Putin teme a los F-16 porque hacen a Ucrania más versátil, tanto como fuerza de ataque como de defensa en el aire, pero no hay que exagerar su importancia. 45 F-16 no cambian completamente las tornas a favor de Ucrania cuando Rusia dispone de muchos más aviones. Hay otro aspecto del F-16 que Putin teme. Es capaz de llevar armas nucleares. Putin lo mencionó durante su discurso al personal de su Fuerza Aérea en marzo de 2024 y Rusia lo había puesto de relieve casi un año antes. En junio de 2023, Reuters informó de que el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo a los soldados durante un discurso en la base de Dushanbe, en Tayikistán, que debemos tener en cuenta que una de las modificaciones de los F-16 puede albergar armas nucleares. No se equivoca. Algunas variantes del F-16 han sido alteradas para hacerlas capaces de transportar la bomba nuclear de gravedad estadounidense B-61. La B-61, una bomba que lleva en el ejército estadounidense desde 1968. Ha sufrido una docena de iteraciones desde su introducción. La versión más reciente, la B-61 Dodeche, mide 4 metros y pesa 0,4 toneladas. Y los modelos B-2A, F-16 COD, F-16 MLU, P-200, F-35 y B-21 pueden lanzarla. Está diseñado para tener 4 rendimientos explosivos seleccionables. 0,3 kilotons, 10 kilotons, 10 kilotones y 50 kilotones, con su avanzado sistema de navegación inercial que le da la capacidad de golpear un objetivo con una precisión de aproximadamente 30 metros CEP. Es un arma aterradora y si se utiliza, podría cambiar el cariz de toda la guerra, por supuesto. El temor ruso a la capacidad nuclear del F-16 tiene una salvedad. Ucrania no tiene armas nucleares. Además, el único país que podría suministrar los B-61 que Ucrania necesitaría para sus F-16, Estados Unidos, no lo haría a menos que Rusia lanzara un ataque nuclear táctico por su cuenta. Así que quizá Putin no tema a los F-16 por su amenaza nuclear en sentido inmediato. Más bien puede temerlos porque ofrecen a Ucrania una opción nuclear propia, en caso de que Putin cumpla alguna vez sus repetidas amenazas de utilizar armas nucleares tácticas en Ucrania. Putin teme con razón la llegada de los F-16 a su guerra contra Ucrania. El avión ofrece a Ucrania más opciones tácticas y estratégicas gracias a sus avanzados sistemas de armamento y al hecho de que sirven de útil contrapeso a los Su-35 que Putin está utilizando para sus campañas de bombas planeadoras. También teme sus capacidades nucleares, aunque la posibilidad de que Ucrania se haga con B-61 es prácticamente nula. Pero quizás lo más importante es que teme la llegada de los F-16 a Ucrania porque esa llegada simboliza que Europa y Estados Unidos le toman más en serio como amenaza, no solo para Ucrania,
sino para otros países en caso de que gane la guerra. Gracias por seguir hasta el final del vídeo. Como hemos analizado, la recepción por parte de Ucrania de aviones F-16 de Occidente no es solo un importante movimiento estratégico, sino también un gran paso adelante en este conflicto. Sin embargo, también es un punto de partida para muchas otras preguntas y escenarios. ¿Cómo reaccionará Rusia ante el aumento del poder militar de Ucrania? ¿Y qué derroteros tomará este conflicto en el futuro? Seguiremos observando y analizando los acontecimientos importantes para ofrecer una visión más completa. Si este video le parece útil, no olvide darle a me gusta, compartir y suscribirse para estar al día de los últimos análisis de la situación militar y política mundial. Deje sus comentarios y predicciones sobre el impacto del F-16 en la sección de comentarios más abajo. Estamos deseando conocer sus opiniones. ¡Nos vemos en los próximos videos!